En esta parte les mostraba lo de una máquina que está conformada por distintos sistemas. Pueden ser sistemas eléctricos, mecánicos, neumáticos, hidráulicos. Para que esta máquina haga la función para la cual fue diseñada, necesita voltaje de corriente alterna o voltaje de corriente directa. Es una carga en una planta industrial. Ahora les voy a comentar aquí en esta presentación algo de lo que está pasando en otros países. Ustedes me van a decir dónde es. Y por aquí les voy a poner en el minuto. Es un video muy grande, muy largo en este tiempo. No lo veríamos todo, pero solamente esta partecita. Es un señor que está haciendo una llamada. Pues es una vivienda. Hello, Mr. Toshifumi, ¿cómo está usted? Hola, Félix. Está rodeado de unos compañeros de trabajo muy singulares. Sí, así es. Es una fábrica de la próxima generación, en la que humanos y robots trabajan conjuntamente. ¿Cuándo introdujeron ustedes los robots en la fábrica? El primero en 2010. Tenemos que automatizar el trabajo porque en Japón la población laboral está bajando bruscamente. Nace poca gente y envejece mucho. Pueden hacer casi de todo bajo la supervisión de un humano, que es el que se encarga de los trabajos que requieren más precisión. ¿Cómo son de productivos los robots? Trabajan de media 8 horas como los humanos, pero si hay que hacer horas extra, los robots trabajan 2 más. A mediodía, cuando se para comer, ellos siguen trabajando. Un robot cuesta unos 64.000 euros y si hay trabajo, esa inversión se recupera en 3 años y medio. A partir de ahí, al robot no hay que pagarle un salario, solo gasta electricidad. ¿Cree que deberían pagar impuestos las empresas por la gran productividad de estos robots? No creo que pase. Si ocurriese eso, no se introducirían tantos robots en el mercado. Los empleados tienen una pausa de 3 minutos para hacer estiramientos. Pero los robots no necesitan descanso. No se ponen enfermos. Ni cogen vacaciones. ¿Han despedido a algún trabajador para contratar a un robot? No, antes fabricábamos en China y lo que hicimos fue trasladar la producción aquí, combinando humanos y robots, pero sin aumentar los costes. ¿Llegará un momento en el que no haya ningún humano en su fábrica? ¿Cree que incluso le llegarán a sustituir a usted? No, el conocimiento humano es imprescindible para mejorar el proceso de producción. ¿Cómo es la relación de los otros trabajadores con los robots? Creo que disfrutan mucho de la compañía, pero pregúntales tú mismo. Konnichiwa, ¿cómo está usted? ¿Tienen una buena relación laboral entre humanos y robots? Trabajo con ellos desde hace 5 años. Yo les programo y disfruto mucho. Me parece realmente muy interesante que monten todos los productos como si fuesen personas. Lo bueno es que hay procesos que solo podemos hacer los humanos. Si usted fuera el jefe de una empresa, ¿a quién contrataría antes? ¿A una persona o a un robot? Es una pregunta muy difícil. Lo ideal sería contratar a robots y a humanos para que trabajen juntos. Arigato, gracias por atenderme. Muchas gracias. Gracias. Robots que no pagan impuestos ni cotizan. Es inevitable. Muy bien, chicos. Como pudieron observar en esta proyección, pues hay un tipo de carga. Si les pregunto a ustedes ahora, ¿qué tipo de carga es? Les comenté que había cargas resistivas, cargas inductivas y cargas capacitivas. ¿Qué tipo de carga creen que sea este robot? ¿Alguien puede abrir su micrófono, comentar? Inductiva, profe. Son cargas inductivas. Cargas inductivas. ¿Alguien más? Gracias, Felipe. A ver, la jefa de grupo. Ay, no sé, profe. ¿Qué tipo de carga cree que sea? La parte de estas cargas, chicos,
ya no es tan común decir, ah, pues es una carga resistiva, es una carga inductiva, es una carga capacitiva. ¿Por qué? Porque es una mezcla de todas ellas, ¿verdad? Es una carga mixta. Puede tener partes resistivas, partes inductivas y partes capacitivas. Pero las cargas también se clasifican por cargas lineales y cargas no lineales. En un momento más vamos a comentar acerca de las cargas lineales y las cargas no lineales. También el día de hoy vamos a comentarles cuáles son los problemas que ocasionan las cargas eléctricas a las instalaciones eléctricas. Han escuchado que de pronto dicen, un incendio en una fábrica arrasó con el 80-90% de la maquinaria, la nave industrial, y cuando entrevistan a los bomberos siempre dicen, la causa de este incendio probablemente se debió a un cortocircuito. Esas fallas son muy comunes y depende mucho de que también se hizo la instalación eléctrica para no tener ese tipo de problemas. Muy bien. Antes de diseñar, construir y mantener una instalación eléctrica, es primordial conocer las necesidades y comportamiento de la carga en condiciones normales y ante la variación de los parámetros eléctricos, tales como la tensión, corriente, frecuencia y forma de onda, así como las condiciones ambientales a las que quedará expuesta. Hay que desarrollar, construir, diseñar una instalación eléctrica, ¿sí? Para que cuando se alimente a la carga, ésta opere en condiciones normales. Si utilizamos un cableado muy delgadito, un calibre 18, y queremos transportar 100 amperes, ¿creen que se pueda utilizar ese conductor? Les pregunto así de rápido para todos. Calibre 18 y quiero transportar 100 amperes. ¿Se puede? Sí, no. ¿Y cuáles son los efectos que ocasiona en ese cable? Alguien que active su micrófono y nos comente, por favor. ¿Quién dijo yo? ¿Recuerdan cuál es la capacidad de conducción de corriente del calibre 18 AWG con aislamiento THWLS 90 grados 600 volts? No, pues deberá de ser cercana a los 15, 20 amperes aproximadamente. Si por ese cableado quiero mandar 100 amperes, el cableado se va a calentar en los primeros instantes, la elevación de la temperatura va a dañar el aislamiento, lo va a derretir, ese cableado quedará expuesto, entrará en contacto con una parte metálica de la instalación, de la canalización, y me va a ocasionar una falla de cortocircuito, una falla de fase a tierra, ¿de acuerdo? Eso es un problema cuando queremos mandar una gran cantidad de corriente por un cableado tan delgado. Por eso se dice que se tiene que conocer las necesidades y comportamientos de la carga, ¿sí? Para determinar los elementos que llevar a la instalación. Partiendo del principio de la conservación de la energía, los equipos y dispositivos que utilizan la energía eléctrica tienen la función de transformarla en otro tipo. Aquí vemos al solecito, los fotones llegan a este módulo fotovoltaico, se transforma en voltaje de corriente directa o corriente continua, se pasa a un inversor de corriente directa a corriente alterna, esa corriente alterna se pasa a una red de distribución y finalmente va a llegar a
va a llegar a los lugares de consumo, como puede ser en esta vivienda, como puede ser en estos edificios, en las plantas industriales, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, la conservación de la energía. Por lo que encontraremos aparatos eléctricos, las cargas, que convierten la energía eléctrica en otro tipo de energía, como puede ser energía calorífica, las resistencias, luminosa, lámparas, mecánica, motores, magnética, electroimanes, campo eléctrico, capacitores. ¿De acuerdo? Si usted tiene una cafetera en su domicilio, o tiene un tostador de pan, o tiene un hornito, una plancha, una secadora de cabello, es en realidad una resistencia eléctrica, ¿verdad? Disipa mucho calor. La energía luminosa, vemos en las lámparas, si tiene focos incandescentes, focos ahorradores de energía. En la parte de motores, probablemente tenga usted una motobomba, pero si no tiene la motobomba, pues tiene una licuadora, tiene un motor en su refrigerador. En varios de los dispositivos hay motores, ¿sí? Muy bien. Dado que una de estas cargas tienen características diferentes, en la norma oficial mexicana 001C del año 2012, hay varios artículos específicos que detallan sobre la diversidad de estas. Estos son algunos de los artículos que están en la norma oficial mexicana. El artículo 410 se refiere a luminarias, portalámparas y lámparas. 424, equipo eléctrico fijo para calefacción de ambiente. 430, motores, circuitos de motores, controladores. 440, equipos de aire acondicionado, de refrigeración. 460, capacitores. 470, resistencias y reactores, grúas y montacargas en el 61. 625, equipos para carga de vehículos eléctricos. 630, máquinas de soldar. Como ven, cada uno de los distintos equipamientos que tienen las plantas industriales está agrupado en uno de estos tipos de cargas. Y para conocer más de esa información, se necesita ir a la parte de la norma, leer la norma, entender la norma y hacer la instalación. Las cargas se clasifican desde el punto de vista electrotécnico, ¿sí?, en resistivas, capacitivas, inductivas y también mixtas, que es una mezcla de resistiva capacitiva, resistiva inductiva o resistiva capacitiva e inductiva. Aquí les muestro ahora la carga resistiva. Convierte la energía eléctrica en calorífica. La resistencia depende de la tensión y de la corriente. ¿Sí? Recuerden ustedes su plancha, su tostador de pan, su secadora de cabello, algunos accesorios que disipan mucho calor cuando los meses de diciembre, enero, es muy común que en algunas viviendas se utilicen calentadores, ¿verdad? Son equipos que usted les alimenta con voltaje, tiene una resistencia eléctrica y con un ventiladorcito pues disipan aire caliente por el interior de la vivienda. Esas son las cargas resistivas. Del lado izquierdo pueden ver ustedes el diagramita de conexión. Tenemos una fuente de corriente alterna, el símbolo de la resistencia eléctrica. Cuando la fuente alimenta con voltaje a esa resistencia, circulará una cantidad de corriente. Y al circular esa cantidad de corriente, habrá una disipación de calor. En la parte central ven ustedes el diagrama fasorial de un circuito resistivo. La línea verde corresponde al voltaje y la línea roja a la corriente. Les comentaba, esta
carga resistiva tiene este comportamiento. Tanto voltaje y corriente inician aquí, como se ve, en 0. ¿Sí? Aquí en esta parte inician en 0. Esta es la forma de onda de la corriente alterna. Aquí está, es el voltaje. Esta de acá es la corriente. Es una onda senoidal. Alcanzan sus valores pico, tanto corriente como voltaje, vuelven a cruzar en 0, van a la alternancia negativa, sus valores máximos, ¿sí? Y eso nos da la indicación de que es una carga resistiva. Del lado derecho, ven ustedes ahora el diagrama vectorial. Tenemos voltaje, corriente, y van juntos. Este diagrama vectorial es la misma representación del diagrama fasorial. Aquí tenemos voltaje y tenemos corriente, formas de onda. Y en forma de vectores se ven así. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? Pueden usar el chat para escribir su pregunta si así lo desean o activar su micrófono para realizar alguna pregunta que tengan relacionada con el tema. Bien. Aquí tenemos ahora un mensaje. Ah, está el señor. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar. Otro tipo de carga que se presenta también en las plantas industriales, también en nuestros domicilios lo tenemos, solo que a veces no somos tan curiosos para observarlo. Pero si quisiéramos voltear el refrigerador, destaparlo por la parte de atrás, vamos a ver un equipo, un motor, una carcasa de color negro, y a un lado va a estar un capacitor, es un tubito. En los motores eléctricos está el motor eléctrico y en la parte superior tiene un tubito también. Esos son los capacitores, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Cuando se tienen cargas de tipo capacitivo, ahora está el simbolito de este lado, está la fuente de corriente alterna, está el capacitor, ¿sí? Y aparecen ahora términos que se conocen como reactancia capacitiva, la cual depende de las características físicas del propio capacitor. Y se aplica nuevamente la ley de Ohm. XC es la reactancia capacitiva, que en ley de Ohm sería resistencia es igual a voltaje sobre corriente, pero el capacitor como tal no tiene una resistencia, ¿verdad? No me dice, este capacitor tiene una resistencia de 5 ohms. Se habla de una reactancia capacitiva, cuyas unidades también son los ohms. Y esta es una forma de calcularla. Reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2pi FC. 2 es una constante, pi es el valor que ya conocemos, 3.141516. F es la frecuencia del sistema. Para nuestro sistema eléctrico, la frecuencia es de 60 Hz. La letra C representa la capacitancia del capacitor y las unidades de la capacitancia están tasadas en faradios con sus submúltiplos, microfaradios, milifaradios, microfaradios, picofaradios, nanofaradios, etc. Cuando la capacitancia está en faradios, la frecuencia en hertz, la reactancia capacitiva estará dada en ohms. ¿Sí? De este lado podemos ver ahora la parte del diagrama fasorial. Aquí tenemos ahora que el voltaje que está en color verde, la corriente que está en color rojo. ¿Qué notan? Vean el valor del voltaje en este punto. ¿Cuánto es ahí? 0 volts. 0 volts en este punto. Vean el valor de la corriente. No tengo aquí la escala visible, pero ya es un valor distinto de 0 y es un valor, vamos a ponerle en este momento de 5 amperes aproximadamente.
Entonces se dice que en un circuito capacitivo, la corriente se adelanta al voltaje. Lo vemos del lado derecho en su diagrama, donde pueden observar que tanto voltaje y corriente ahora están aquí dibujados, ¿sí? Y en el diagrama vectorial, ¿sí? Usted puede ver que la corriente se ha adelantado al voltaje 90 grados, ¿sí? Entonces, el voltaje está aquí sobre el eje y está en 0, y la corriente está sobre el eje vertical y ahora son 90 grados de separación. Lo que no pasaba con el circuito resistivo, donde voltaje y corriente iban en fase. Aquí están desfasados, separados, ¿de acuerdo? La carga inductiva se refiere a las bobinas que están hechas de alambre de cobre montadas sobre un núcleo ferroso, ¿sí? Y aquí tenemos que esto es muy común de verlo en los motores eléctricos, en los transformadores eléctricos, en las reactancias, en los reactores, en muchos elementos, en los balastros. Entonces, todos los elementos donde tengan esa bobinita, pues se consideran cargas inductivas. Aquí se ve algo contrario, vean. Ahora el voltaje, ¿dónde está el voltaje y dónde está la corriente? Aquí están en otro tono, pero es exactamente lo mismo. Miren, esta línea en tono morado para mí es el valor de la corriente y esta línea en tono azul es el valor del voltaje. Entonces, en este gráfico pueden ver ustedes que mientras la corriente está en 0, el voltaje ya está en un valor. Este es el comportamiento de los circuitos inductivos. Aquí está la gráfica nuevamente. Aquí se hace el cálculo de la reactancia inductiva X subíndice L es igual a 2 veces el valor de pi por la frecuencia por la inductancia. ¿Sí? Y esto, ¿qué me indica? Que voy a tener, ¿sí?, una reactancia inductiva que se da en ohms también. 2 veces el valor de pi por la frecuencia 60 Hz por la inductancia del inductor. Las unidades de la inductancia son henrys, la unidad base. Y de ahí vamos a tener milihenrys, microhenrys, picohenrys. Cuando la inductancia se da en henrys, la frecuencia en hertz, la reactancia inductiva estará dada en ohms. Aquí vemos también el diagrama fasorial. Se observa que el voltaje ya tiene un valor, aquí está en 0, la corriente está en un valor negativo, 0 es mayor que cualquier número negativo, y aquí en el diagrama vectorial se ve cómo se puede decir de una manera. El voltaje se adelanta 90 grados respecto de la corriente o la corriente se atrasa 90 grados respecto del voltaje. Aparece el término de reactancia eléctrica. Es la oposición ofrecida al paso de la corriente alterna por inductores y condensadores, o también llamados capacitores, ¿no? Es muy común decir capacitores, pero también se utiliza condensadores. La reactancia eléctrica se mide en ohms, su símbolo es la letra omega que ven aquí. Junto a la resistencia eléctrica en un circuito determinan, ¿sí?, la impedancia total de un componente. Para la ley de Ohm solamente decíamos, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Si en un circuito el voltaje es de 10 volts y la resistencia es de 10 ohms, la corriente será de 1 ampere. Y ya.
Pero en la actualidad, como ya lo estamos comentando, las cargas eléctricas no son solamente resistencias eléctricas. Hay motores, hay capacitores, hay cargas lineales, cargas no lineales, equipo automatizado, robots, y todo eso hace que se modifique estos términos como los conocíamos antes, ¿verdad? Ahora aparece la reactancia eléctrica. Muy bien, esta es la reactancia capacitiva, es otra vez una misma forma de calcularla. XC es 1 sobre, ahora tenemos una letra que se conoce como la velocidad angular, omega. Y lo único que se dice que esto es equivalente a 2πf. Si estamos hablando de 60 Hz, F vale 60, 2 por pi son 6.28, 6.28 por 60 son 377 aproximadamente. Entonces, hay una forma también de simplificarlo, ¿no? En lugar de poner 2πf, se pone esto, que corresponde a la velocidad angular. Lo mismo se tiene aquí, la reactancia capacitiva, la constante, la frecuencia, la capacitancia en faradios. Para la reactancia inductiva pasa exactamente lo mismo. Ahora se ha agrupado 2πf en esta letra y ahora se dice que la reactancia inductiva es igual a esta letra por la inductancia del inductor. Es exactamente lo mismo. Muy bien, ahora les voy a mostrar un video y les voy a pedir que me ayuden y me comenten qué tipos de cargas ven en esta proyección. Vamos a verlo. Podrán decirme de las cargas en cuanto termine. Para que te hagas una idea de lo que es la fuerza de la máquina, la parte de arriba del troquel pesa alrededor de 12 toneladas. Y como puedes ver, lo maneja con soltura, a unos 23-25 golpes por minuto. La pieza de cada lote. Vale. Porque así garantizamos que todo ese lote va perfecto para mandarlo al siguiente proceso que es la seguridad. Alguien que quiera comentar, active su micrófono. ¿Qué tipo de carga pudo visualizar en esta proyección? Carga resistiva, inductiva, capacitiva, una mezcla de ellas. Adán Ruiz, a ver, ¿nos puede comentar? Active su micrófono, por favor. Pues yo digo que cargas resistivas. Cargas resistivas. No se apreciaron mucho. A ver, gracias. ¿Alguien más? Cintia, a ver, active su micrófono, por favor. ¿Puede comentar algún tipo de carga que haya usted identificado? En la lista sigue Elisa. Elisa, ¿nos puede comentar? Carga inductiva. Carga inductiva. Muy bien. Ujú. Mire, recuerda que esto es un fragmento de una ensambladora de autos. Al principio se veían unos rollos de lámina. Esos rollos de lámina necesitan ser transportados. Se veía que algo giraba. Esos son motores eléctricos, lo que hace que gire. Cuando hablaba el joven sobre que esa lámina, una vez que se desenrolla, se corta, baja un troquel, una gran pieza que golpea la lámina y le da la forma definida, ¿sí?
ahí hay motores eléctricos, ahí hay cargas inductivas, ¿sí? Ahí hay equipo de control, electrónica, hay cargas no lineales, cargas que hacen que este gran troquel pues suba y baje a un determinado tiempo, a una determinada velocidad. Después, esas láminas que vieron ustedes que se estaban apilando, pasan a otra área donde les dan una forma muy definida y ya se ve que sale como la parte de la portezuela del vehículo, ¿verdad? Ok, vamos a ponerles otra partecita de otro video, a ver si no me pasé. Lo que hacemos es como un mecano. Con las piezas que recibimos de prensa, vamos uniéndolas, vamos dando forma y dimensión a los distintos subconjuntos hasta formar la carrocería final, que es la que mandaremos a la planta de pintura. En la planta de carrocería... Ok, chicos, vamos a darle aquí una pausa. Nos vamos a volver a desconectar y les pido por favor que se vuelvan a conectar, ¿de acuerdo? Los espero a todos en unos minutos. No nos tardamos. Regresamos, por favor.